Hablemos de cooperativismo. Y ha llegado la hora de Hablemos de Cooperativismo. Bienvenidos a este su programa. Este domingo está cargado de bastantes novedades y de bastante información acerca del mundo de las cooperativas. Nosotros aquí comenzamos. Para analizar cualquier proyecto que cualquier empresa emprende, existen las estrategias. Ahora vamos a ver cómo vamos a analizar las estrategias con una actividad didáctica. Vamos a verla. Los García quieren irse de vacaciones, pero ¿no creen que deberían establecer una mejor estrategia para poder hacer el viaje realidad? Desde la elección del destino y la fecha hasta el medio que los lleve. De lo contrario, el resultado podría ser desarticulado y caótico. Sin estrategia, las vacaciones podrían terminar en un verdadero desastre. Hablemos de estrategias de pensamiento con peras y manzanas. Una estrategia es el conjunto de pasos organizados que se plantean antes de realizar una actividad. Por ejemplo, una conquista amorosa. Con la estrategia adecuada, podemos detectar qué pasos nos cuestan más trabajo o anticipar en cuáles nos podemos equivocar. Esto nos prepara para cualquier reto que se presente, porque de antemano sabemos qué hacer y cómo. De la misma forma, en el ámbito académico, cuando un alumno crea una estrategia para enfrentarse a un ejercicio difícil, automáticamente adquiere seguridad, reduciendo el estrés y la frustración. Al ser consciente, ya no considera el ejercicio como un problema, sino como un reto, mejorando su motivación y, por tanto, su aprovechamiento. Cabe aclarar que no hay estrategias únicas. Cada cabeza puede crear su estrategia para resolver un mismo problema. Sin embargo, si la estrategia está desordenada o no está hecha para esa tarea, entonces no es funcional. Si todos planteáramos una estrategia antes de iniciar cualquier actividad, las tareas cotidianas serían más exitosas y los errores se disminuirían al máximo. Como pueden ver, con una buena estrategia de pensamiento, los García podrían disfrutar fácilmente de unas merecidas vacaciones. ¡Claro! Solo tendrían que hacer una serie de pasos estructurados. Por ejemplo, escoger los días de las vacaciones, analizar el presupuesto, buscar un destino del agrado de todos, identificar los medios de transporte más adecuados, valorar diferentes opciones de hospedaje y, por último, reservar y pagar lo que sea necesario. ¿Lo ves? La próxima vez que vayas a hacer cualquier actividad, procura plantearte antes una estrategia de pensamiento, tal y como Edgar lo está haciendo. Bueno, no podemos negar que fue un buen intento. Todas las personas tenemos diferentes inteligencias y diferentes talentos. Todos nos desarrollamos dependiendo en dónde nacemos y también nuestra educación. Vamos a ver cómo se desarrolla la inteligencia. Es impresionante observar cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten desempeñar ciertas actividades. Esto se debe, en gran parte, a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad, Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. Dicho de otro modo, Einstein no fue ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias eran diferentes. Hablemos de las inteligencias múltiples con peras y manzanas. En 1983, el psicólogo Howard Gardner definió el término inteligencia a partir de 3 criterios: capacidad de resolver problemas reales, capacidad de crear productos efectivos y potencial para encontrar o crear nuevos retos. Ahora lo explico más a detalle, Edgar. El concepto de inteligencia como tal no solo es múltiple, también se puede modificar si se da un acompañamiento pedagógico adecuado y preciso que permita desarrollar los talentos y estimular aquellas habilidades que puedan ser un área de oportunidad.
Así fue como Gardner reconoció las diferentes etapas del conocimiento y desarrolló su teoría de inteligencias múltiples, con la que ha identificado 8 tipos de inteligencia. Años después, Daniel Goleman aporta la idea de la existencia de una inteligencia más, la emocional. Edgar, Erika, ¿qué les parece si hablamos un poco de cada una de ellas? Empecemos con la inteligencia lógica matemática, la cual es la habilidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva. La inteligencia verbal lingüística es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. No pasa nada, Shakespeare. Cada quien tiene su propio estilo y los dos son excelentes. La inteligencia musical es la habilidad para entender o comunicar emociones e ideas a través de la música en composiciones y ejecución. ¡Qué buen dueto! La inteligencia naturalista es la habilidad para interactuar con la naturaleza. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de grupos o especies, siendo el campo de estudio el mundo natural. Por su parte, la inteligencia interpersonal es la habilidad que permite entender a los demás. Permite captar los sentimientos y necesidades de otros. La inteligencia intrapersonal es la habilidad para tomar conciencia de uno mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades propias. Pero bueno, pasemos a la siguiente inteligencia para no interrumpir. La inteligencia visual espacial es la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. ¡Excelentes obras! La inteligencia kinestésica es la capacidad para usar perfectamente el cuerpo, nuestra principal herramienta para transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y por último, tenemos la inteligencia emocional. Esta inteligencia se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Esta inteligencia permite sensibilidad y manejo de habilidades que nos ayudan a lograr objetivos específicos y a maximizar la felicidad a largo plazo. La visión de las inteligencias múltiples nos permite entender de una manera más detallada al ser humano, así como las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales, lo cual permite mejorar las prácticas educativas, métodos pedagógicos y modelos educacionales, buscando el mejor desarrollo de cada una de las inteligencias. En otras palabras, nos ayuda a educar para la vida. Muy bien, Edgar. Veo que le estás ayudando a Erika a desarrollar su inteligencia kinestésica. Hay que tener paciencia, Erika. Todo cuesta un poco de trabajo. Las cooperativas tienen diferentes organismos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los organismos de administración. Vamos a ver cómo ellos infunden y desarrollan en la cooperativa. Administración de la cooperativa. Toda empresa, para poder desarrollar bien sus actividades y lograr los fines que persigue, debe organizar sus recursos humanos y materiales bajo 2 aspectos. 1. En forma adecuada, es decir, organizarlas de modo que cada uno de estos recursos cumpla una función y contribuya a lograr el objetivo que se busca. 2. Bajo una dirección, que se encargue de planificar y coordinar las diferentes actividades que se desarrollan en la empresa. La cooperativa organiza sus recursos en forma colectiva, con la participación de todos los socios y con igualdad de derechos y obligaciones. Todas las actividades que se desarrollan en ella son dirigidas, coordinadas y controladas por los socios a través de organismos y cargos que tienen funciones específicas. Por esta razón, decimos que la administración de la cooperativa es democrática. Como todos los domingos, Rodrigo Vázquez ya se encuentra preparado aquí en los estudios de RTU para darnos capacitación acerca del cooperativismo. Este domingo, él nos tiene algo bastante especial. Vamos a verlo. Buenos días.
Los estilos de dirección, los estilos de administración, de gestión de una cooperativa, son hoy los más aproximados a lo más avanzado de administración. Si uno analiza los conceptos académicos más avanzados de administración moderna, estos son los más próximos a cómo se gestiona una cooperativa. O sea que los diseñadores del modelo cooperativo tuvieron una gran visión. Hoy es el modelo participativo de que la cooperativa sea una comunidad, de que los funcionarios no se sientan simplemente empleados, sino que se sientan parte del proceso. Es la gran búsqueda que hace hoy la moderna administración. Es lo que se les sugiere hoy a los grandes empresarios, es que busquen modelos participativos, porque hoy el gran tema es que el factor humano es el factor crítico en la gestión de una buena empresa, porque son los funcionarios, son los empleados los que tienen el poder, no es la alta gerencia, son los altos funcionarios los que tienen la capacidad de generar valor agregado, los que tienen la capacidad de generar realmente productividad en la cooperativa. No podemos tener esos modelos fiscalizadores en que estamos mirando al personal a todo momento para que estén cumpliendo su labor, y si damos la espalda al funcionario se distraen haciendo otras actividades. El más avanzado concepto administrativo dice que los empleados tienen que ser automotivados y que ellos mismos tienen que generar su propia fuerza, su propia sinergia. Y a propósito de sinergia es el trabajo en equipo, por ejemplo. Hoy es lo más avanzado de administración y es justamente lo que estamos preguntando que tienen que ser las cooperativas. Las cooperativas no pueden alejarse de sus conceptos de que el ser humano es el centro, de que la comunidad es el centro de la actividad. Por lo tanto, por ejemplo, los conceptos de empowerment, de descentralización, de empoderar a los funcionarios para que tomen decisiones. Ese es un concepto avanzado de administración perfectamente aplicable en las cooperativas, en donde no buscamos modelos centralistas de centros de poder, que son los que toman la decisión, en donde está prohibido pensar, en donde está prohibido disentir, en donde está prohibido cuestionar la dirección. No, las cooperativas son procesos administrativos eminentemente participativos. Pero para delegar en la gente, para que la gente quiera asumir ese papel, se requieren dos elementos, que son la actitud y la aptitud. La actitud referida a la motivación, al deseo, a las ganas que tenga el funcionario de realmente comprometerse con los objetivos de la cooperativa. Esa actitud puede ser difícil en una empresa en la cual un empleado trabaje, pero los beneficios sean para el dueño de la empresa. Entonces me piden que me esfuerce, que me sacrifique, que trabaje con mucho entusiasmo para que el inversionista, para que el accionista gane más dinero. Es muy difícil llevar ese concepto de motivación en esos conceptos. Pero en una cooperativa no, porque es una empresa comunitaria. Nos esforzamos, nos entusiasmamos, ponemos toda nuestra capacidad porque va a haber un beneficio compartido para todos. Y entonces ese es un factor ventajoso para las cooperativas. Contar que los funcionarios son parte del proceso y no son simplemente contratados para el proceso. Ellos, por lo tanto, con su entusiasmo, con su vocación de servicio, son los que pueden hacer la diferencia. Siempre el tema de la motivación será motivo de discusión, los modelos han cambiado, los discursos motivadores han estado en crisis. Ya no se trata solamente de castigar, tan pronto de dar premios, de dar bonificaciones, se trata de que los funcionarios se sientan parte de la institución, parte del proceso. Se espera que el funcionario sienta que puede crecer en la cooperativa, que tiene un espacio para desplegar toda su capacidad, para desplegar todo su potencial. Entonces la cooperativa es el mejor escenario, es la mejor oportunidad en donde los funcionarios pudieran trabajar con mejor fervor, en donde no habría que dar cursos de motivación a los funcionarios de una cooperativa, porque la característica de la cooperativa, la esencia de la cooperativa es esa es su naturaleza, propiciar el crecimiento de los seres humanos. Los empleados, por lo tanto, son los que hacen la diferencia en una cooperativa y en cualquier empresa. Ellos son los que hacen posible los resultados. Sin ellos no podemos hacer absolutamente nada. Por su entusiasmo, por su entrega, porque el funcionario que está en contacto con los socios, aquí no hablamos de clientes, es el que puede mejorar, darse cuenta cuál es la reacción del socio frente a los productos, a los servicios que ofrece la cooperativa. Por lo tanto, el funcionario está en mejor capacidad de conocer lo que piensan los socios y está en mejor capacidad de transmitir esa información a los directivos de la cooperativa, de lo que está pasando en la comunidad. Y ahí se produce una ruptura, porque ese funcionario que está en contacto es el último eslabón de la cadena. El funcionario recién ingresado es el que ponemos frente a atender a los socios. Por lo tanto, no tiene experiencia, no tiene conocimiento y su voz no es tomada en cuenta. Que ese frente de servicio a los socios es como la trinchera en donde libramos la batalla. Y entonces todo el cuartel general atrás, la gerencia, los altos directivos, están precisamente para apoyar a los funcionarios que están librando la batalla en el día al día con los socios y son los que están consiguiendo los productos. Buenos días. Para poder desarrollarnos en una sociedad existe el crédito.
El crédito es importante si es que ustedes quieren adquirir una casa, si es que ustedes quieren adquirir un carro o cualquier activo que ustedes necesiten para su vida cotidiana. En esta ocasión está Alfonso Castro, quien nos tiene preparado un especial acerca del crédito. Mucho gusto saludar con todos y todas ustedes hoy día. Recuerden que estamos haciendo un análisis de un asunto tremendamente importante para una cooperativa de ahorro y crédito, que es el asunto del riesgo. La semana pasada analizamos el riesgo de liquidez y todas las eventuales connotaciones que conlleva en el caso de que no estemos en condiciones de permanentemente monitorearlo, medirlo y asumir las políticas correctas para no incurrir en él. Hoy veremos el otro tipo de riesgo central en una cooperativa de ahorro y crédito, que es precisamente el riesgo de crédito. ¿Cómo define, en este caso, la Superintendencia de Bancos, el riesgo de crédito? Lo define como la posibilidad de incumplimiento del prestatario que conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas. Yo quiero remarcar en esta última frase, la falta de oportunidad. A veces tenemos socios que se retrasan y que luego vienen y nos pagan todo junto y pues pretenden que nada ha pasado, puesto que finalmente se han puesto al día. Esa no es la idea. Y de ahí que precisamente el concepto de riesgo de crédito haga alusión directa al tema de la oportunidad. Quizás las cooperativas de ahorro y crédito se hallen bastante conscientes respecto de este tipo de riesgo. No obstante, algunas ideas para poder vernos menos vulnerables frente a él. Primero, es fundamental que contemos con sistemas de scoring. No basta con un análisis somero de determinadas características del prestatario, sino que acordémonos siempre la figura de las 5 Cs del crédito ahí presentes. Pero además es muy importante que las entidades de ahorro y crédito aprendan del pasado. Es decir, hayan sido capaces de ir recopilando todo un historial que nos dé luces respecto de determinados riesgos asumidos. Por ejemplo, ¿hay alguna asociación entre el tiempo en que el socio vive en una determinada vivienda y el no pago del crédito? ¿Hay alguna asociación entre la edad del potencial prestatario y el no pago del crédito? Todos estos elementos la organización los debe ir recopilando de su propio historial. Evidentemente, fortalecer las políticas de cobranzas es básico en esta idea, sobre todo aquellas políticas preventivas. Y recuerden, sobre este tema ya hemos hablado con anterioridad, pero en todo caso, el seguimiento es fundamental. Otro asunto, y sobre todo las cooperativas pequeñas, pronto estaremos combinados a acatar esta norma relacionada con la calificación de cartera. Recordemos que la calificación de cartera y suficiencia de capital básicamente hace una relación entre los niveles de riesgo y la provisión requerida, llegando obviamente al extremo en donde ese riesgo es total, es decir, la pérdida es segura y la provisión tendrá que ser del 100%. Este es un proceso que debe ser paulatino, porque siempre esa reserva se hace con cargo al gasto. Y si es que las organizaciones acostumbradas al 1% máximo reserva por una disposición tributaria se ven combinadas a súbitamente realizar reservas de acuerdo al perfil de riesgo asumido, es probable que esas reservas conlleven un gran valor que tenga que registrarse como gasto. Por lo tanto, ese es un proceso que sea paulatino, pero evidentemente es un proceso muy eficaz a la hora de mitigar el riesgo de crédito. Y obviamente esto lleva al aumento de la provisión de cartera. Los índices correspondientes nos estarán permanentemente dando alertas respecto del riesgo
de crédito que estamos asumiendo. Muchísimas gracias por su atención. Uno de los objetivos fundamentales de las cooperativas es saber educar a los socios. Vamos a ver en esta ocasión acerca del ahorro. ¿Cómo es que funciona nuestra vida familiar con el ahorro? ¿Cómo podemos separar las cuentas? ¿Cómo va determinado dinero a determinado objetivo que ustedes estén preparando para los bienes familiares? Educación financiera. Para entender bien la importancia de la educación financiera, imagínate una isla medio desierta en donde solo hay 10 habitantes. Ahora imagínate que a cada uno de estos habitantes les damos un peso. La naturaleza humana es tal que muy probablemente empieza a haber algún tipo de transferencia de dinero en esta isla en donde tarde o temprano una persona de esta isla se va a quedar con las 10 monedas mientras que las otras 9 se van a quedar sin nada. Y bueno, las razones por las que esto pasa pueden ser variadas. Quizás uno se confía o se descuida y termina perdiendo lo que tiene. Quizás uno no planea cuidadosamente y después termina dándolo todo. O quizás el problema no sea tanto un descuido o falta de planeación, sino porque más bien siempre existe algún emprendedor dispuesto a hacer todo lo necesario para quedarse con nuestro peso. El caso es que en esta isla de la fantasía, el dinero siempre está pasando de mano en mano y frecuentemente termina en manos de pocos. ¿Y qué tiene que ver esto con la vida real? Pues en la vida real también existe este tipo de transferencia. Siempre nos vamos a encontrar con individuos o grupos que o te quieren agarrar distraído, o te llenan de cosas que solo te perjudican, o te ofrecen cosas que no necesitas, o simplemente te quieren vender sueños y fantasías. Como consecuencia, en sociedad aparecen dos grupos de personas. Aquellas que logran juntar recursos, que acumulan, que llegan a obtener cierta riqueza, y aquellas que aparentemente siempre están viviendo al día, siempre pidiendo prestados, siempre al borde de la pobreza, y en donde pareciera que siempre lo mucho o poco que pudieran juntar termina en manos de los que tienen. En pocas palabras, unos cuantos se están volviendo más ricos, mientras todos los demás nos estamos volviendo más pobres. Ahora, no es casualidad que existe algo que distingue a estos dos grupos. ¿Puedes adivinar qué es? Definitivamente no es por fuerza divina. Obviamente no es cuestión de suerte. Tampoco es por medios ilícitos, aunque claro, hay que reconocer que esto a veces sí pasa. Pero no pasa por ninguna de estas razones. La diferencia, aquella cosa que separa a los que tienen de los que no, es simplemente la educación. Y otra vez, no es la educación de números ni de la bolsa de valores, tampoco es la educación que uno recibe en la escuela. La educación de la que te hablo es simplemente aquella que te dará las bases y principios que te permitirán utilizar tus recursos de una manera más sabia. La educación que te dará las defensas para ayudarte a cuidar tus recursos. De tal manera que cuando entremos en esta isla llamada sociedad, esta en donde es muy fácil quedarse sin nada mientras otros se quedan con todo, tendrás con educación cierta conciencia que te permitirá siempre estar alerta, capacidad de discernir lo que te beneficia de lo que no, poder para distinguir lo que necesitas y cierta inteligencia que te ayudará a reconocer situaciones fraudulentas. En resumen, la educación financiera tiene poco que ver con ir a la escuela o a un salón de clases y mucho que ver con el obtener las herramientas que te permitirán defender tu economía personal. Herramientas que también te permitirán salir de vivir siempre cheque a cheque y lleno de problemas a que vivas una situación un poquito más controlada. En pocas palabras, la educación de la que te hablo es la educación que te va a permitir vivir mejor. ¿Estás listo? Seguimos en Hablemos de Cooperativismo y en esta ocasión nos vamos a un corte comercial, pero al volver ya se encuentra el doctor Gustavo Alarcón preparado con la entrevista. Hablemos de cooperativismo. Para construir el futuro, no solo debemos soñar, debemos actuar. La Cooperativa Corporación Centro te invita a ser parte de tu propio porvenir. Corporación Centro te ofrece seguro de vida, exequial, desgravamen, dental, para fortalecer el ahorro. Ahorros a la vista, programado, préstamos, Corpi Ahorro, depósitos a plazo fijo, líneas de crédito, consumo, microcrédito, vivienda y muchos servicios más. Corporación Centro, fortaleciendo la economía popular y solidaria del país. Emprendiendo contigo desde 1993.
Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas. 30ª Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAC. Fortaleciendo la propuesta cooperativa en Cancún, México, del 3 al 6 de septiembre del 2014. Inscripciones para el Grupo Ecuador llamando a los teléfonos 2921-629 y 2256-135. Hablemos de cooperativismo. Regresamos en Hablemos de Cooperativismo. Y como les comenté, ya se encuentra preparado el doctor Gustavo Alarcón Costa con la entrevista. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Para esta semana tenemos un invitado muy especial que va a servir de consulta para todas las cooperativas. Se trata de Luis Alberto Chiriboga Rosales, quien ha escrito su última obra denominada Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria. Esta es una nueva obra en que queremos compartir con todos los cooperativistas porque no solamente se refiere a su aspecto filosófico del cooperativismo, esta obra toma otro tinte que es ya lo financiero, que nos va a servir para llevar todo el procedimiento financiero de las cooperativas. Esta obra es muy importante para todos los gerentes, presidentes, consejos de administración, consejos de vigilancia y todo el personal de la cooperativa. Tiene aspectos muy importantes como es el catálogo único de cuentas de la SEP para las cooperativas de ahorro y crédito, los métodos de análisis, supervisión y evaluación financiera, los reglamentos y manuales de procedimientos internos de la cooperativa, riesgos financieros, la prevención del lavado de activos y el balance social. Claro, y también los aspectos legales de las cooperativas de ahorro y crédito. Este tema queremos tratar con su autor, Luis Alberto Chiriboga Rosales, que no es esta la primera obra que escriben en esto de financiero para las cooperativas o para el sector financiero de la economía popular. Bienvenido, Luis Alberto. ¿Qué le motivó a escribir esta obra? Claro, soy conocedor que tiene otras obras también financieras, ¿no? Pero esta obra particularmente de las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria. Bueno, doctor Alarcón, en primer lugar, muchas gracias por su invitación. También agradezco al canal RTV, ese prestigioso canal a nivel nacional, y a su importante programa. En realidad, esta no es mi primera obra, es la cuarta. Anteriormente publiqué un diccionario técnico financiero, que gracias a la acogida del público lleva varias ediciones, también lo hice en un software. También otro libro titulado Metodologías Offside de Análisis y Supervisión Financiera. El tercer libro lo titulé Sistema Financiero, básicamente sobre administración bancaria. Y esta es mi cuarta obra que espero sea de la acogida del público y especialmente de las cooperativas de ahorro y crédito y de las universidades. El motivo que me dediqué a preparar este libro para el sector financiero de la economía popular y solidaria es por cuanto, si bien es cierto desde hace un par de años que está en vigencia la Ley de Economía Popular y Solidaria, su reglamento y como ente regulador la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se nota que todavía las cooperativas de ahorro y crédito, especialmente de los sectores 1 y 2, requieren mucha información. He notado que la Superintendencia de Economía Popular y también por intermedio en la parte de capacitación del Instituto de Economía Popular y Solidaria,
está proveyendo de mucha información al sector cooperativo, pero como ustedes saben, nunca nada es suficiente. Y como usted también conoce, en términos financieros, es de más utilidad, es más práctico cuando estos son aplicables a la realidad económica de cada país. Usted sabe, el sector financiero de otros países de Europa o de Estados Unidos tienen otras realidades, incluso en Estados Unidos o Europa le dan otros nombres, y como están en el primer mundo de la economía, entonces no es la misma aplicación. Entonces, retomando el asunto, el sector cooperativo, las entidades más pequeñas requieren mucha información, no solo en el aspecto normativo del cual se está preocupando la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sino en el aspecto técnico. Así es. Por ejemplo, ahora las cooperativas tenemos un nuevo catálogo único de cuentas, ¿no es cierto? Así es. Entonces, usted va dirigido y le pone un capítulo enterito sobre este catálogo único de cuentas de las CEPS, porque son expresamente para las cooperativas, de todos los segmentos, no es solamente segmento 3, segmento 4, el 1, el 2, sino todos los segmentos. Y usted en su libro le mantiene el patrimonio técnico, los indicadores financieros, la metodología CAMEL, la metodología PERLAS, el flujo de caja, la calificación de cartera y provisiones y calificación de riesgo. Esto es un análisis tan importante para todas las cooperativas, porque a base de esto nosotros tenemos que pasar a la superintendencia todos nuestros datos. ¿Cómo le conformó usted? Porque claro, ahora tenemos el nuevo catálogo único de cuentas que debemos implementar. ¿Cómo le coge usted en su libro? Nos da el procedimiento, nos da las cuentas, cómo tenemos que reportar, cómo tenemos que hacer. Ya. El catálogo único de cuentas que lo tomé es el expedido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esto había que tomar como una norma básica para luego poder explicar los indicadores financieros. A nivel mundial se utiliza muchas metodologías para interpretar los estados financieros. Hay metodologías dinámicas y metodologías estáticas. Entre las metodologías estáticas, las más conocidas es el CAMEL, que fue implementado por el sistema financiero de los Estados Unidos. Y utilizado casi a nivel mundial. A nivel mundial, porque usted sabe... Todos teníamos que utilizar el CAMEL en esa... Claro, porque Estados Unidos es el referente mundial a nivel económico. Y el PERLAS, que fue elaborado por el Consejo Mundial de Cooperativas, que justamente fue dedicado al sector cooperativo. La diferencia que hay entre el sistema CAMEL y el sistema PERLAS es que el sistema CAMEL es una metodología estática, es una fotografía de una institución financiera a una fecha determinada en base a 5 grupos de indicadores financieros, como es la solvencia patrimonial, la calidad de activos, es decir, índice de morosidad y provisiones, la eficiencia financiera, administrativa, operativa, productiva, la rentabilidad sobre los activos o sobre los ingresos y la liquidez. Entonces, estos 5 grupos de indicadores financieros abarcan todo el entorno económico de un estado financiero de una entidad o de una cooperativa de ahorro y crédito. El PERLAS posiblemente tiene mayores ventajas porque... tiene otra dinámica, ¿no? Sí, hace una evolución de los activos. Entonces, en ese sentido, es más positiva que el sistema CAMEL. Pero no es que el sistema CAMEL sea malo, sino que habría que, por eso yo expuse todas estas metodologías, porque para hacer un buen análisis financiero hay que complementar las dos metodologías. O sea, a una fecha determinada usted tiene que analizar a ese momento cómo está la cooperativa. Pero incluso para... Y herramientas tan importantes tanto para el Consejo de Administración como para el Consejo de Vigilancia, porque no es solamente para la gerencia o para el presidente, porque ahora todos conllevan esa responsabilidad. Inclusive, esta información hay que reportar a la Superintendencia de Economía. Pasó con las cooperativas de nivel 4 que antes reportaban a la Superintendencia de Bancos y que estaban acostumbrados a reportar todo este tipo de... Claro, son las más que estaban acostumbradas, no les cogió de nuevo. Sí. Pero Cemento 1, Cemento 2, Cemento 3, estamos en estos... Sí, están en el proceso. Y
Yo creo que es positivo que no todo simplemente de golpe, porque a lo mejor las cooperativas de nivel 4 y nivel 3 por su infraestructura, por su composición, por su experiencia o por su volumen de activos, ya tienen mucha experiencia en este reporte, sus departamentos están más configurados, pero en cambio las cooperativas de nivel 1 y 2 necesitan primero enterarse de esta información. Saber qué es, cómo, de dónde sale, cómo tienen que escoger, de qué análisis tienen que venir. O sea, hacer un comparativo, como usted dice, la metodología Camel y el de Perlas, para ver cómo lo comienzan a hacer el estudio, ¿no? Sí. Inclusive, ya a nivel práctico, las calificadoras de riesgo utilizan estas metodologías, porque no solo ven cómo se encuentra la institución a una fecha determinada, sino para como efectúan la calificación en forma trimestral, entonces le van analizando la evolución de los activos o de los rendimientos o de los diferentes indicadores financieros mes a mes en un trimestre. Entonces, a posteriori va a ser importante el manejo de esta herramienta que no solo es para uso interno de la institución, sino para reportar a la Otra de las debilidades que tenemos las cooperativas es el patrimonio técnico. Usted también nos hace un análisis en esta obra para comprender qué es el patrimonio técnico, que es lo primordial también dentro de las cooperativas. Sí. Gracias por la pregunta, doctor. El patrimonio técnico es el principal índice financiero a nivel mundial. Fue creado por el Comité de Basilea, este organismo que lo conforman 10 de los países más desarrollados económicamente, en Basilea, en Suiza, en el año 1988, que creó el capital adecuado. ¿Qué significa esto de capital adecuado? Una ciudad pequeña que se hizo tan famosa, ¿no? Sí, pero sin embargo, tan importante a nivel mundial en el sector económico. El capital adecuado relaciona entre los activos que tiene la institución financiera y el patrimonio de la entidad, como un indicador de apalancamiento financiero, le indica cuántas veces debe desarrollar sus activos frente al patrimonio propio de la entidad. Existen parámetros que más o menos están ubicados entre el 8 y el 20%, que es lo adecuado. Muchos le confunden que es el 10% de todos los activos que tienen para sacar el patrimonio técnico, y no es ese. No es eso. Es una serie de fórmulas que también hay que seguirle el procedimiento. En el sector empresarial, ahí simplemente se relaciona el capital versus los activos. Claro. Eso le digo, y muchos confunden en el cooperativismo. Sí. Y está bien que el Comité de Basilea y luego fue acogido aquí por la Superintendencia de Bancos y posteriormente lo va a hacer la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Está bien que haya esta clasificación de los activos. ¿Por qué? Porque el 90% del patrimonio o de los activos pertenece al público y el 10% o el 9%, de acuerdo a la ley de instituciones financieras, pertenece a los accionistas o a los socios de la cooperativa en este caso. Entonces, debe tenerse más cuidado, más seguridades en la clasificación de los activos. Entonces, estas entidades reguladoras de supervisión financiera tomaron en cuenta de que los activos más líquidos, hablemos de inversiones, hablemos de depósitos a corto plazo, de títulos financieros, fiduciarios. Entonces, son recursos económicos que son fácilmente convertibles en dinero. Uno puede acercarse con un título financiero y título fiduciario y negociarlo en bolsa o puede venderlo. En cambio que la cartera o ciertas cuentas contingentes como los avales, fianzas, cartas de crédito, conllevan un mayor riesgo, especialmente la cartera, o sea, el crédito que conceden las cooperativas al público. ¿Por qué? Porque aquí en el país la cartera no es hipotecaria, a veces dicen a base de firmas. Sí.
con créditos prendarios, hipotecarios, o sea, tiene una variedad. Pero ¿no? los títulos, o sea, los pagarés o las letras de Son cambio, títulos. no, son títulos pero que no son negociables. Claro. No es como en el sistema financiero de Estados Unidos que se negocia y de acuerdo al rendimiento de cada institución se lo puede negociar. Entonces aquí la cartera cumple un ciclo productivo, un ciclo económico. Entonces, en este ciclo puede darse un grado de riesgo financiero en su recuperación. Entonces, ese grado de riesgo implícito le tenían que asignar un mayor porcentaje, que es del 1 en este caso. A diferencia que las inversiones que están en el rango más o menos del 0,20%. Claro. Las cooperativas nos diferenciamos en el segmento por la cartera, por los activos y por el patrimonio. Es por lo que usted nos dice, por el riesgo que corre cada cooperativa y que debe cuidarse mucho el patrimonio técnico. Sí. Ahora, de acuerdo a la última clasificación de la cartera, hay cartera comercial, microcrédito, a la producción comercial, al consumo. Entonces, hay muchos segmentos. Entonces, se puede ir diferenciándolos el riesgo que asume el crédito. Pero, sin embargo, es de observar que todavía la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no emite su propio reglamento de patrimonio técnico. Y es por esto que las cooperativas de nivel 4 siguen reportando el patrimonio técnico en base a la normativa de la Superintendencia de Bancos, que yo es la que acojo y del cual hago un pequeño análisis. También usted ya nos habla aquí sobre la calificación de la cartera y de las provisiones y de la calificación de riesgos, que es otro que también la superintendencia nos está ya durante todo este tiempo ajustando a las cooperativas, especialmente en esto de la calificación de cartera y de provisiones. ¿Cómo nos puede hacer comprender esto a todos los cooperativistas, lo importante que son las provisiones? Sí. Hay que diferenciar entre la cartera vigente y la cartera vencida. La cartera vencida debe provisionarse siempre el 100%, porque el momento que usted no provisiona su cartera vencida, asume un grado de riesgo y eso se va a reflejar en los estados financieros que le va a producir una pérdida. Al estar provisionado y cargarle contablemente a una cuenta del gasto, ya se está cubriendo contable y económicamente. Pero como hay esta clasificación de la cartera en microcrédito, de consumo, de comercial, unas, a diferencia de otras, tienen un mayor grado de riesgo. Se entiende que el microcrédito, y eso lo podemos observar en los índices de morosidad, siempre tiene un índice de morosidad un poquito más elevado que la cartera comercial. La cartera comercial a lo mejor no pasa el 5% de cartera vencida, pero el microcrédito siempre está en un rango del 10 al 15%. Claro, por eso también es un poco más el interés para cubrir esas provisiones. Claro, entonces ahí hay que provisionar el 100%. Pero lo positivo de esto es de que la finalidad social que es importante de las cooperativas de agrocrédito, que le han apuntado a este sector olvidado de parte del sistema financiero tradicional. Entonces prefieren arriesgar, pero darles la confianza. Y por eso es que hemos podido observar que en los últimos 10, 12 años, la pobreza ha bajado en el país. Claro, es muy importante las políticas sociales y económicas que han implementado los gobiernos, especialmente el actual gobierno. Pero también se debe a la labor que han efectuado estas cooperativas de ahorro y crédito. Se han sabido ganar la confianza de las por más de 50 años. Vemos que ahora las cooperativas están cumpliendo ya 50 años, 51 años, me parece que aquí en el Ecuador sobreviven todavía cooperativas, unas 3 o 4 que ya pasaron los 50 años, si no es más. Y durante toda su vida se ha estado trabajando y se ha llevado perfectamente todo eso. O sea, por el autocontrol que tenían las cooperativas. Pero ahora, claro, como ahora ya estamos en el sistema financiero, tenemos que aplicar las medidas que usted nos indica, porque eso es la prudencia y solvencia financiera que nos piden ahora. Sí, pero es un mérito de las cooperativas de ahorro y crédito el que le hayan brindado la confianza
a las comunidades, a los estratos de sectores populares. A los socios. Sí. Y los socios creer en su cooperativa. Sí. Y para eso han hecho una labor de hormiga titánica en acudir a estas comunidades indígenas, campesinas, y por intermedio de los dirigentes, ganarse la confianza. A su vez, esta ha sido retribuida por parte de los socios. Y entonces, a diferencia de lo que existía en el pasado, que el índice de pobreza superaba el 60% y ahora está en menos del 40%, creo que alrededor del 30%, se debe justamente que este sector de la economía se ha integrado a la economía formal. Y entonces nos estamos olvidando de que esta gente necesita limosnas, necesita capital para su trabajo, y en base a estos recursos han salido adelante actualmente. Luis Alberto, sí, es interesante lo que usted nos acaba de manifestar. El cooperativismo ha sobrevivido por sí solo. Durante estos 2 años estamos regulándonos al sistema financiero. Pero ¿dónde podemos encontrar los cooperativistas toda esta obra? Que queremos que por favor nos enfoquen un momento, esta obra tan importante del cooperativismo ecuatoriano que está ya en circulación, y podemos que Luis Alberto nos diga en dónde podemos adquirir esta obra. Gracias nuevamente por la entrevista, doctor Alarcón. Ha sido un gusto conversar con usted. Solo para finalizar, quiero retomar un asunto. Desde que las entidades de control no sean simplemente sancionadoras, sino que comprendan el aspecto social que tienen las cooperativas, a quién se pertenecen, que es a un sector amplio de la economía. Y ha sido retribuido este engrandecimiento de las cooperativas, por cuanto en las estadísticas podemos observar que hay aproximadamente 1000 cooperativas de ahorro y crédito. Y es sorprendente observar que apenas 5 o 6 han cerrado en los últimos años, cuando hasta hace pocos, en el año 99, cerraron más de 20 instituciones bancarias. Entonces, 6 cooperativas de ahorro y crédito frente a 1000 que existen. Está consolidado el cooperativismo. Está consolidado. El cooperativismo se ha consolidado. Comparto su criterio. Por 3 o 4 cooperativas que han tenido problemas, no quiere decir que el cooperativismo de ahorro y crédito esté yendo mal. Mejor, cada día se consolida más. ¿Dónde podemos adquirir esta obra, querido Luis Alberto? Por la experiencia, y ya que esta es mi actividad a tiempo completo, me dedico a la producción de libros financieros, lo comercializo directamente. Lo pueden obtener enviando un correo al suscrito luisalbertochiriboga@yahoo.com, al número de teléfono aquí en Quito. Luis Alberto Chiriboga @yahoo.com. Al convencional aquí en Quito, 2417-504, al celular 098-118-9054 o 09-3920-3232. Estaré deseoso de corresponder con esa gratitud del público y muchas gracias por la entrevista. Yo quiero agradecerle a usted más por esta obra que nos entrega el cooperativismo. A los señores socios, a los señores miembros de los consejos de administración, del consejo de vigilancia, a los señores presidentes y gerentes. Por favor, adquieran este libro. No es que le estoy haciendo propaganda ni nada de eso, yo no soy ni autor, hasta aquí era autor. Porque necesitamos que el cooperativismo se fortalezca a base de las ideas que nos deja Luis Alberto Chiriboga y que podemos seguir para ir perfeccionando nuestro sistema financiero popular y solidario. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hablemos de cooperativismo. Para construir el futuro, no solo debemos soñar, debemos actuar. La Cooperativa Corporación Centro te invita a ser parte de tu propio porvenir. Corporación Centro te ofrece seguro de vida, exequial, desgravamen, dental, para fortalecer el ahorro. Ahorros a la vista, programado, préstamos, Corpi Ahorro, depósitos a plazo fijo.
líneas de crédito, consumo, microcrédito, vivienda y muchos servicios más. Corporación Centro, fortaleciendo la economía popular y solidaria del país, emprendiendo contigo desde 1993. 30ª Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAC. Fortaleciendo la propuesta cooperativa en Cancún, México, del 3 al 6 de septiembre del 2014. Inscripciones para el Grupo Ecuador llamando a los teléfonos 2921-629 y 2256-135. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas. Hablemos de cooperativismo. La inteligencia es un conjunto de procesos mentales que se aplican al diario vivir, que se aplican también para resolver los problemas que tenemos en el trabajo o también en la vida familiar. Vamos a ver cómo es que la inteligencia es tan importante en nuestras vidas. La inteligencia es un conjunto de procesos mentales que se aplican para resolver situaciones o problemas, aprender de lo nuevo, adaptarse al medio ambiente y ser feliz. La inteligencia es dinámica, mejorable y cambia en función de la estimulación que se le provea, por lo que es importante desarrollarla en todo momento. Hablemos de por qué es importante desarrollar la inteligencia con peras y manzanas. Antes, se creía que con el nivel de inteligencia con el que nacías sería el mismo con el que te morías. La inteligencia era estática, lo que no era muy esperanzador. Con la llegada del constructivismo, se demostró que la inteligencia es dinámica, por lo que siempre se puede mejorar si se le brinda al alumno el acompañamiento pedagógico necesario. Otra creencia del siglo pasado era que la inteligencia solo se aplicaba y se demostraba en cuestiones académicas. Ahora esta idea errónea se desplaza por aquella que dice que la inteligencia se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, como se explica en la teoría de la inteligencia emocional. La inteligencia es algo completamente inherente a nosotros y su funcionamiento tiene repercusiones en todas las áreas del ser humano. Por lo tanto, algunas de las razones por las cuales se debe desarrollar la inteligencia son: para aprender a ordenar nuestro pensamiento de manera cada vez más efectiva y así saber actuar en cualquier circunstancia; para identificar y definir los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente; para establecer estrategias de acción que nos conduzcan en cualquier ámbito de la vida. No solo basta con identificar los problemas, es necesario establecer el cómo resolverlos, y esto es gracias a las estrategias, porque nos permite anticiparnos a cualquier consecuencia en la toma de decisiones al no tomarlas de manera automática; para liberarnos de la impulsividad en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas, preparándonos de manera racional para aprender de nuestros errores y aplicar estos conocimientos a otras áreas. Porque gracias a ella, le damos significado a nuestra vida y tomamos el control de ella. Planeamos, proponemos en función de lo que ya conocemos y de los errores que hemos superado. En resumen, el que piensa bien está satisfecho de lo que hizo y cómo lo hizo, y eso le da seguridad, autoestima y su motivación se incrementa, favoreciendo un ser feliz. Este video se trata acerca de las cosas que nosotros deseamos y acerca de las cosas que nosotros realmente podemos tener. Debemos saber administrar los recursos de una forma estratégica para poder alcanzar nuestros deseos de una forma natural y de una forma agradable. Vamos a ver a continuación.
Casi todo el tiempo estamos decidiendo entre lo que queremos y lo que podemos, entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Por ejemplo, Irma, hija de Ángeles y Titín, está a punto de entrar a la universidad. Irma desea cosas que no necesita realmente. ¿Un auto? ¿Ropa nueva? ¿Zapatos? Pero claro que no se puede todo. Tenemos que elegir, y para elegir hay que estudiar nuestros recursos. Los recursos son los medios con los que contamos. ¿Ah, sí? ¿Nuestros medios? ¿Cuáles, pues? Nuestros recursos son, entre otros, el dinero que administramos, las habilidades que poseemos, el conocimiento que tenemos y el tiempo del que disponemos. A diferencia de nuestros deseos, nuestros recursos son escasos. Por eso hay que decidir. Ahora sí, mija. Vamos a distinguir entre lo que necesitas y lo que deseas. Por ejemplo, la ropa no. Acaba de ser tu cumpleaños y te la regalaron. Zapatos no. Los que tienes te gustan y están buenos. El auto ya quisieras, mi amor, pero la compu, pues eso sí. Esa, además de que la deseas, es necesaria. Sí, tu mamá y yo ya habíamos planeado darte una. ¿Ya vieron? En Finanzas para Todos vamos a aprender a administrarnos mejor y así tomar mejores decisiones. ¡Los esperamos! Y seguimos aprendiendo, seguimos conociendo acerca de este mundo del cooperativismo. Vamos a ver de qué se tratan los organismos de administración de una cooperativa. Organismos de dirección y administración. Los organismos de dirección que conforman la estructura básica de una cooperativa son la Asamblea General de Socios, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Fiscal, el Comité de Educación, el Comité de Trabajo y otros comités especiales. Los cargos de administración son los siguientes: el gerente, secretario, contador, tesorero y otros empleados. Gracias por habernos acompañado en Hablemos de Cooperativismo. El próximo domingo nos encontramos aquí en la señal de RTV a las 8 de la mañana. Disfruten el fin de semana. 30ª Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAC. Fortaleciendo la propuesta cooperativa en Cancún, México, del 3 al 6 de septiembre del 2014. Inscripciones para el Grupo Ecuador llamando a los teléfonos 2921-629 y 2256-135. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas. Para construir el futuro, no solo debemos soñar, debemos actuar. La Cooperativa Corporación Centro te invita a ser parte de tu propio porvenir. Corporación Centro te ofrece seguro de vida, exequial, desgravamen, dental, para fortalecer el ahorro. Ahorros a la vista, programado, préstamos, Corpi Ahorro, depósitos a plazo fijo, líneas de crédito, consumo, microcrédito, vivienda y muchos servicios más. Corporación Centro, fortaleciendo la economía popular y solidaria del país, emprendiendo contigo desde 1993.